Estando en la ciudad, Jorge no podía dejar de pensar en sus zanahorias. Por fin, después de sentir que habían pasado 66 días, que así fue, Jorge tenía 3 zanahorias maduras. Esas ya puedes sacarlas, Jorge. Ojalá no hubiera mordido esa cuando era pequeña. ¡Increíble! La zanahoria perfecta. Jorge se la llevó a los rankings. Esta es digna ganadora de un premio. Probemos si sabe tan bien como se ve. Iré por un cuchillo. Necesitaba un lugar seguro donde guardar su zanahoria. Hola, Jorge. Bill no está. Se le perdieron sus conejos hace 2 días y no ha podido encontrarlos. Si los llegas a ver, avísale a Bill. No se quedan mucho tiempo en un solo lugar. ¡Brownie, Manchitas! ¡Herbert Nenninger! ¡Orejas Negras! Parecían huellas de conejo. Los había encontrado. Tenían frío, miedo y mucha hambre. Tenía que avisarle a Bill. Pero los conejos son muy inquietos. ¿Y si ya no estaban cuando regresara? No podía cargarlos a todos. Podía llevarlos a casa en esto. Pero no era una caja para 5 conejos. Tenían hambre. Y si les daba algo, se quedarían ahí. Pero no iba a ser fácil compartir su zanahoria. Era la decisión más difícil de toda su vida. Pero era por los conejos. Tenía que traer a Bill antes de que terminaran de comer. ¡Aquí están todos! Si no los hubieras entretenido, nunca los habría encontrado. Desapareció la zanahoria perfecta, pero era una zanahoria heroína. ¿Ah? Algo está germinando. Tal vez alguna ave dejó caer semillas. Si son zanahorias, ¿podemos probar alguna? Jorge quería ver a un pingüino de verdad. ¡Ah!
Esto es grandioso. ¡Súbanla! ¿Nos veremos en este punto a las 9 de la mañana? ¡Sí! Recuerden, si se pierden, guíense por la torre de la estación para encontrar el camino. No se preocupe. Si nos perdemos, siempre habrá un iglú donde dormir. ¡Claro que no! Los iglús son del Ártico, no de la Antártida. Busquemos pingüinos de este lado de la estación. Bien, pero no te alejes mucho. Si ves pingüinos, avísame por el radiomicrófono. Así. Hoy será un gran día. Hola. Encontré un pingüino. Bueno, más bien él a mí, pero no es un barbijo. Creo que es un pingüino Adelí. Jorge había encontrado un pingüino barbijo. Estaba tan emocionado que olvidó hablarle al hombre del sombrero amarillo. También olvidó ver por dónde iba. La cámara era prueba de agua. Pero ojalá que no se moviera de ahí. Jorge, dime dónde estás. Bien, voy para allá, te encontraré. Jorge. ¿Jorge? Ay, no. ¡Poca, poca! ¡Detén! No podemos navegar un trozo de hielo. ¡Vaya! Una ballena jorobada. Hay que resguardarnos de la ventisca. ¡En esa cueva! Necesitamos más protección. Ahora hay que esperar a que pase la tormenta. ¡Ayúdame, Jorge! Oye, ¿ya pasó la tormenta? Ahora que Jorge tenía la cámara, podía sacar las fotografías de la profesora Wiseman. ¡Miren! ¡Sus nidos! Encontraron la isla donde se aparean. Por eso no los habíamos visto este año. ¡Estupendo trabajo! ¿Cómo los encontraron? Haremos lo mismo cada vez que vengamos. Bueno, primero, un mono tiene que tirar la cámara al agua. Jorge pensó que podría cuidarlo aún mejor mientras lo volaba.
Hola, Jorge. ¿Tu papalote? No creo poder alcanzarlo. ¡Au! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Te caerás! ¡Te tengo! ¿Ya lo tienes? En tantos años he visto de todo en estas aguas. Truchas, salmones. ¿Viste ese mono volador? He visto monos voladores, guachinangos, peces globo. Jorge estaba volando con las aves. Era el mejor de los sueños hecho realidad. Habiendo realizado su sueño, le dolía el brazo y quería irse a casa. Pero no tenía idea de cómo hacerlo. ¿Jorge? Pero yo hubiera jurado que aquí dejé a Jorge con mi papalote. ¡Jorge! ¿Dónde estás? No se esperó. Vaya, para nunca haber volado un papalote, lo hizo volar más alto que yo. ¿Ah? ¡Wow! ¿Qué tal, Bill? ¿Tiene binoculares? Sí, claro. ¿Qué hay en la cola del papalote? Oh. ¡Ay, es Jorge! ¿Es Jorge? Y trae una ardilla en la cabeza. ¡Llama al departamento de bomberos! Sí, señor. ¿Para qué? ¡No lo sé! Ellos siempre saben qué hacer. ¿Y usted qué va a hacer? Pues tengo que ir tras él, Bill. El mundo abajo se veía precioso y diferente. Jorge ya no estaba seguro por dónde estaba su casa. Ah, y la ardilla tenía hambre. Volar era lo mejor y lo peor que le había pasado en el día. ¡Jorge! ¡Jorge! Era su amigo, el hombre del planeador amarillo. Jorge, quiero que hagas un esfuerzo y tomes mi mano con tu mano, pie o lo que sea. Bien, chicos, sujétense. ¡Nos vamos a casa! Jorge jamás olvidaría el día en que fue casi una ave. Y además de ser casi una ave, conoció algo que no les gusta a las ardillas. Eres un volador de papalotes nato, Jorge. ¡Qué bien! ¡Vamos a comer! Tú también, amigo saltarín. Ya es hora de bajarlo, Jorge. ¿Ah? ¿Ah? Gnocchi estaba feliz de regresar al restaurante. Podía volver a su vida de siempre. Jorge necesita dónde dibujar.
Camarero, pan de ajo, por favor. Jorge tenía que medir las marcas de ambos lados. Creo que no quiere que nos llenemos solo con pan. Para medir las marcas de la puerta, necesitaba algo más largo. Camarero, queremos agua. Parece que ahora revisa los ravioles. Pues parece que le gustan más que el espagueti. El espagueti lo paseó por el piso. Los rasguños del sillón eran más cortos que los de la puerta, y también mucho más profundos. Jorge demostró que los rasguños eran diferentes. Gnocchi era inocente. Entonces, ¿quién había hecho los rasguños? No podía dejar el problema sin resolver. Tenía que averiguar quién había rasgado el sillón. No había rastro de osos ni de dinosaurios. ¿Dónde está nuestro pan de ajo? Lo pedimos hace un rato. Creo que su camarero es un holgazán. ¡Oh, cuánto lo siento, Scusi! Se los traeré ahora. ¿Y él no es camarero? Prepara un artículo del restaurante para el diario. No diga tonterías. Es cierto, le gustan mucho los ravioles. Ese rasguño no estaba ahí hace rato. Es nuevo. Esta es la revisión más completa que jamás haya visto. Ese no es ningún crítico ni camarero. Es un mono. Un gran científico nunca se hubiera dado por vencido. Jorge tenía que calmarse y usar la cabeza. ¡Giorgio! ¿Pero qué estás haciendo aquí? Lo conocen, sí es un mono. El señor se equivocó. Jorge les mostró lo que había descubierto. ¡Ay, Giorgio! ¡Te amo! Has demostrado que Gnocchi es inocente. Estoy tan feliz que voy a hacer 2 bandejas de cannolis. ¡Exacto! ¡Cannolis para todos! ¡La casa invita! Hacer cannolis para todos fue agotador. Porque aunque Jorge pensaba como científico, comía como mono. No iré. Estoy pensando en mudarme. ¿Puedo encargarte mis cosas? ¿Por qué? Por la fiesta de Ali, por eso. Te diré algo que te sorprenderá. Tú sabes que soy experto en conejos, construcción de barcos y muchas cosas más. ¡No sé bailar! ¿Y si Ali le enseñó a sus amigos? Y ellos a sus amigos. Ellos a sus amigos. Y ellos a sus amigos. Haré el ridículo siendo el chico más grande que no sabe bailar.
La aldea Gichigumi. Parece un buen lugar para vivir. Pero estaba seguro de poder aprender y enseñarle a Bill. ¿Qué pasó? Jorge deseaba que hubiera una mejor forma de estudiar lo que hacían los bailarines. Voy a extrañarte, amigo. Envíame una fotografía, ¿quieres? ¿Quieres que le saque película? ¡Ah! Así podré verlos y aprender. Oh, hola, chicos. ¿Quieren aprender esto? Esto es el paso del cuadro. Es muy simple. Nos coordinamos para llevar el ritmo de la música. Rápido, rápido, lento. Rápido, rápido, lento. Rápido, rápido, lento. Rápido, rápido, lento. Debería haber un mapa para bailar. Para poderlo leer. Los mapas te dicen a dónde ir y cómo llegar. Jorge necesitaba un mapa para decirle a sus pies a dónde ir. El baile de los rankings no tenía mapa. Pero estaba a punto de tenerlo. Rápido, rápido. ¿Alguien quiere ir a pescar? Oh, ¿qué es esto? Nuestro mapa de baile. Para el paso del cuadro. Ah, el paso del cuadro. ¿Izquierda o derecha? ¿O izquierda o derecha? No. ¿Números? ¡Qué buena idea! ¡Hola! Te hemos buscado por todas partes. Vimos tu bicicleta afuera. ¿Vamos a ir de pesca? En cuanto aprenda el paso del cuadro. ¿Dijiste el paso del cuadro? Ahora entiendo. Los pasos rápidos son pequeños porque toman menos tiempo. Eres muy listo para ser un citadino. El problema no era el mapa. Era la música. Necesitaban música para llevar el ritmo. Rápido, rápido, lento. Rápido, rápido, lento. Rápido, rápido, lento. ¡Lo logramos! Rápido, rápido, ¡Estamos lento. bailando! Rápido, rápido, lento. Un momento. No podemos entrar. No puedo poner este tonto mapa en el piso. Bailo tan mal que necesito un mapa. Eso se vería un poco tonto. ¿Así parece que tengo paperas? Hola, Jorge. Hola, Bill. Gracias por venir a mi fiesta. ¿Fuiste al dentista? En eso, Jorge lo vio. ¡Claro! El paso del cuadro tenía forma de cuadro. Ahora entiendo. Solo tenemos que hacer un cuadro con los pies. ¡Claro! Oye, ese baile es novedoso. Bill, bailas estupendamente. Igual Jorge. Quisiera aprender ese baile. O sea, ¿que tú no sabes bailar? El único que sé es este. ¡Ups! El suyo se ve divertido. Y tengo la canción perfecta. Me hace pensar en ti, Jorge. ¡Vamos a hacerlo! Muy bien. Izquierdo es azul y derecho es rojo. La escuela de danza de Jorge definitivamente empezaba con el pie derecho.
Con ella puedo tener huevos frescos todos los días. Y con huevos frescos, todo sale maravilloso. Si quieres, ven mañana, Giorgio, y te prepararé un omelette de huevos frescos con pesto y pimientos. Pero al día siguiente... ¡Oh, Giorgio! ¡Oh! No había huevos. ¡Oh! Ni después del siguiente día. ¿Y ahora con qué voy a cocinar? Ay. Ni al día siguiente, del día siguiente, del día siguiente. Ay, no queda esperanza. No entiendo por qué las gallinas ya no han puesto huevos. Bueno, me parece que tampoco era la cama. Las gallinas se veían felices. Diario picoteaban su comida, muy felices. Tal vez en la noche no eran felices. Solo había una forma de averiguarlo. Esa noche fue una noche muy ruidosa. De ruidos raros y estruendosos. De maullidos. De ladridos. Y a veces todos al mismo tiempo. Se preguntaba si ese era el problema. Tal vez las gallinas estaban cansadas. Tal vez si Jorge les proporcionara una noche tranquila, las gallinas pondrían huevos. Y luego recordó algo. Pero las gallinas no tenían dedos. Como las gallinas no podían ponerse los dedos en las orejas, necesitaban un lugar donde no hubiera ruido. Por suerte, Jorge conocía un lugar donde reinaba un profundo silencio. Al fin, un huevo. Las gallinas estaban felices. Pero la bibliotecaria no. Lo siento, Giorgio, pero los necesito. Aquí tengo todas las recetas secretas de mi familia. Son tan secretas que hasta yo las olvido si no las tengo a la mano. Entonces Jorge se dio cuenta de algo. Los libros estaban hechos de papel. Y él sabía dónde encontrar montones de papel. Se le había acabado el papel y le faltaba cubrir el techo y el piso. Pero el maní para embalaje sí. El maní para embalaje alborotaba a las gallinas. Así que Jorge lo puso donde las gallinas no lo pisaran. Si pudiera evitar que el ruido entrara por la ventana. Pero con eso el gallinero se veía tenebroso. Tal vez el empaque de burbuja podría servir para otra cosa. Jorge ansiaba que anocheciera para probar el gallinero. Pero no tuvo que esperar. Cuando terminó de aislar el gallinero,
Reinaba tanto silencio que se quedó dormido. Y ni siquiera era hora de la siesta. Era el gallinero más tranquilo del mundo. Aún no hay huevos, ¿eh? ¡Sí! ¡Lograste que pusieran huevos! Ahora podremos hacer mi famoso omelette de pesto y pimientos. Y para Jorge, este sería un desayuno muy especial. Ya llegamos, con las comodidades de una casa. Hasta tenemos una ducha. ¡Jorge! No te preocupes, Jorge. En este lugar llueve 6 meses al año. Así que la tienda es a prueba de agua. ¿Qué es eso? Cook. Nunca había oído hablar de un animal llamado Cook. Cook no es un animal. Cook es un cocinero. ¡Guau! Suena excelente. Gracias, fue una cena estupenda. Bien, prepararé las camas. Eran las huellas más grandes que Jorge había visto. Se preguntaba quién o qué las había hecho. Todas las demás huellas iban una frente a otra. Pero estas iban una al lado de la otra. Y estaban muy separadas. Solo sería... saltando. Los conejos saltan. Tal vez era un conejo gigante. O podrían ser los zapatos de un payaso. Tal vez un payaso saltarín. O tal vez un conejo payaso saltarín gigante. Jorge, a dormir. ¿Te quieres quedar? ¿Estás seguro? ¿Está bien? No, espera. Dejaré mi sombrero, ya que tú no podrás recuperármelo. ¡Adiós, Jorge! Y recuerda, sé un buen mono. Otra vez esas huellas. Pero ahora, el conejo payaso gigante tenía un pequeño amigo. Parecía que se habían detenido a beber agua. Pero luego, las huellas pequeñas desaparecían. ¿Podría ser que los conejos payaso bebían agua y podían volar? Las huellas no eran de un conejo payaso saltarín. Eran huellas de lo que fuera era pequeñín. Los que volvieron al campamento. Tanto saltar le daba sed a un mono. Tal vez su amigo también tenía sed. Si solo tuviera un tazón para darle agua. Se secará y quedará como nuevo. Su nuevo amigo se veía gracioso con el sombrero, pero no podía llevárselo. El de las huellas grandes, lo que fuera ese animal. Su pequeño amigo no volaba. Tenía quien lo cargara. Jorge tenía que recuperar el sombrero. Cuando bebían se quedaban muy quietos.
Pero ese abrevadero estaba muy lejos. Para cuando Jorge llegara, los animales se habrían ido. Ojalá él tuviera un abrevadero. Y de pronto se dio cuenta de que lo tenía. Solo necesitaba dónde ponerlo. Y mucha agua para llenarlo. Ojalá sus amigos tuvieran sed. Hola, Ali, Jorge, Bill, ¿qué hacen aquí tan temprano? Buscando a las Perseidas. Ah, son preciosas. Diviértanse. Sí, por acá. Abran bien los ojos. Las Perseidas deben estar por aquí cerca. El abuelo dice que es fácil verlas. ¡Shh! ¡Lluvia de estrellas! ¡Wow! Guarda fotografías para las Perseidas, Jorge. Muy bien, por aquí deben estar. ¿Ven alguna? No. Bill, tú ve por allá. Jorge y yo iremos por acá. ¡A la orden! ¡Ah! Es la señal. Bill trata de decirnos algo. Está diciendo... ¡Vayan para allá! ¡Ay! ¿Hacia allá? Sí, hacia allá. ¡Deprisa, Jorge! ¡Ay! ¿Qué sucede? ¿En dónde están? Ah, decía que no había ninguna. Es mi nueva señal. Miren. Shazoo Shazam. No hay Perseidas hacia allá. Flim Flam Bam. Tampoco allá. Ugi, Wanagi, Wanabum. ¿Qué significa? Significa que no te entiendo nada. Que no podía mantener los ojos abiertos. ¿En qué están trabajando tanto? Es una sorpresa, abuelo. Pues esto los despertará. Mi sopa al curry y súper picante. Tengan cuidado. Está caliente. No hay problema. Me gusta lo picante. Y entre más, mejor. Jorge pensó que su código podía ser más simple. Un destello era nada aquí. 2 destellos. Oí un ruido. Oye. Vino de esa dirección. Muy bien. O vino de allá. Operación Perseidas en marcha. Vamos, chicos. Dos destellos. Significa que oyeron algo. Y que vino de allá. ¡Ah! ¿Listo, Jorge? Muy bien. ¡Jorge! Nada. Ay. ¡Nada! Todo lo que tenemos son fotografías. Las Perseidas. ¿Qué? ¿Dónde? Ahí están. Las Perseidas es el nombre de la lluvia de estrellas que se puede ver en el mes de agosto. ¡Guau! Y Jorge las fotografió. Muy bien para un citadino.
Eres el mejor, Jorge. ¡Oh, qué agradable sorpresa, niños! ¿Qué les parecería un poco de chocolate para calentarse? ¡Ajá! ¿Y es picante? ¡Qué espectáculo! ¡Qué bello! Aunque las Perseidas no eran criaturas, las Perseidas o lluvia de estrellas eran un estupendo espectáculo.